masculino se va a dividir en un aparato genital externo que se denomina el escroto y el pene. Acuérdense que el escroto también se llama bolsa escrotal o bolsa testicular, lo pueden llamar. Mayormente en la bibliografía se conoce como escroto o bolsa escrotal. Bolsa testicular mucho no se menciona, pero no está mal que se mencione así. Con respecto a los órganos genitales internos, vamos a tener, que lo podemos visualizar acá, el señor testículo, parte del epidídimo, los conductos deferentes, vesículas seminales, conductos eyaculadores, próstata y las glándulas de Cooper, o también llamadas glándulas vulvouretrales. Hoy no creo que logremos ver todo, pero vamos a tratar de hacer un esfuerzo. Vamos a empezar con, acuérdense que también algunas veces les preguntan, en preguntas de examen, que cuáles son los órganos que son pares y otros impares. Acuérdense que el 95% son pares, o sea, el escroto, el testículo, el epidimo, los conductos deferentes, vesículas seminales, conductos eyaculadores, glándulas de Cooper son pares. En cambio, el pene y la próstata son impares. Puede haber anomalías congénitas que presenta una bifurcación del pene y que dé la impresión de tener un pene doble. Sí, puede existir. Son rarísimas, pero puede existir. Pasamos a la próxima. Vamos a hablar del señor testículo. El señor testículo, como dijimos, es un órgano par, tiene una forma ovoidea, ya vamos a ver bien en otra imagen la forma que tiene. Acuérdense que está ubicado en ese saco escrotal, también llamado bolsa o bolsa testicular o bolsa escrotal. Pesan aproximadamente 25 gramos, pero acá hay una trampa. Hay uno de los testículos que pesa más. Por ejemplo, si yo estoy viendo en esta imagen de la derecha, ven este que está acá, se ha sacado toda la capa muscular de una de las capas que recubre o que forma el escroto. Obsérvense que ese testículo, que es el testículo izquierdo, está más descendido. ¿Ven que acá hay una línea negra? ¿Ven que está más descendido el derecho con el izquierdo con respecto al derecho? Viceversa, también acá en un niño está descendido el izquierdo con respecto al derecho. Hay una diferencia de peso. Si yo les pregunto a usted, para usted, ¿cuál sería de estos el que pesa más? A veces ustedes me tiran hacia una idea de quién puede ser el que pese más. ¿El derecho, que está más arriba, o el izquierdo, que está más descendido? El izquierdo. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Vamos. No importa, equivóquense. El izquierdo. O sea, si yo me pongo a ver acá, puedo decir que el izquierdo está el que más peso tiene, pero no, hay una trampa. El que más peso tiene es el derecho. Ya van a entender por qué. Porque es un problema vascular y no un problema de tejido parenquimatoso, de tejido graso, sino que es un problema vascular. Entonces acuérdense, el que está más descendido es el izquierdo, pero el que pesa más es el derecho. Acuérdense de eso, ¿bien? Pero aproximadamente los dos pesan 25 gramos. Acuérdense que los pesos estos se establecen en base a estructuras cadavéricas, o sea que están sin sangre en el momento o únicamente tienen sangre venosa, pero no tienen la arterial, porque obviamente la persona no hace más su contracción, no hace más su sístole. Entonces quedaron los vasos de capacitancia, que son las venas. ¿Qué función tiene el testículo? Tiene una función endocrina y una función exócrina. La función exócrina, o sea, lo que saldría del testículo, es el famoso espermatozoide, no el semen. Acuérdense que el semen es lo que cubre al espermatozoide y lo que le va a permitir que pueda seguir creciendo y alimentándose en ese viaje que hace hacia encontrarse en el óvulo, en la parte más externa o en el tercio externo de la tuba uterina. Por lo tanto, es un órgano exócrino porque libera espermatozoides, ya van a ver cómo funciona todo eso, y también tiene una forma endocrina, que es la producción de muchas sustancias, pero especialmente lo que es la testosterona, la que va a producir la diferenciación sexual al hombre, la que le da la voz gruesa, la que le salgan vellos en lugares donde a las mujeres no les salen, la barba, todo eso, ¿cómo se llama? Toda la sexualidad secundaria que le llaman, lo va a producir esta hormona. O sea que el testículo es el culpable de todos los pelos en el pecho, la barba, todo eso es culpable el señor testículo, ¿bien? Por la producción de la señorita testosterona. Y acuérdense
que esto pueden preguntarle cuál de los testículos es el que está más descendido, siempre es el izquierdo, acuérdense de eso. Una cosa también fundamental que podemos ver acá, y ahí lo estoy marcando con el cursor, quiero que entiendan que los testículos, a pesar que cada uno tiene una independencia, que quiere decir que ninguno de los dos se puede tocar, al igual que los pulmones, tanto derecho como izquierdo no se pueden tocar porque existen sus pleuras. Acá en este lugar existe lo que es la bolsa escrotal y existe un tabique en la parte media, inclusive puede llegar a subir ese tabique y llegar hasta la parte más baja de lo que es el glande del pene, o sea, la famosa cabeza vulgarmente llamada, ¿bien? Ese tabique intertesticular me divide a mí que no pueda existir contacto entre un testículo y otro, o sea, si hay una lesión de un traumatismo y se produce un hematoma en esta parte, nunca va a afectar al otro testículo porque están en forma independiente ellos mismos. Miren acá, el testículo, si yo lo estudio en una vista anterior, o sea, lo mido de frente, o si hago un corte transversal y lo voy a ver con una vista, en una vista superior, esta es la vista anterior y esta es la vista superior, voy a encontrar que tiene polos, caras y bordes. ¿Me van siguiendo hasta acá? Hablen, no hagan manito porque no los veo yo. Sí, profe. Perfecto, de 10. Observen que tienen polos, caras y verdes. Le puse yo ahí, pero es bordes, ¿bien? Miren esto. Con respecto a los polos, únicamente lo voy a poder ver en esta vista anterior. Vamos a tener un polo superior y un polo inferior. En la vista superior no lo puedo ver porque están cortados. Acuérdense que hagamos cuenta que si fuesen ustedes, el polo superior sería su cabeza y el polo inferior serían sus pies, pero en la vista superior usted tiene un corte a nivel del ombligo, o sea, no puedo ver esos polos. Con respecto a las caras, tenemos una cara lateral, que es la que mira hacia externo, o sea, hacia afuera. En los dos bordes lo puedo ver esta cara. Una cara medial, o también denominada cara interna, que esta mira hacia el tabique que acabamos de describir. Y después tenemos los bordes. Un borde anterior, miren el borde acá pintado de verde, como se observa. Acá está en la vista superior el otro borde. Y el borde posterior, que es este que está acá, muy importante porque en él vamos a encontrar el ilio y por ende todo el pedículo de tanto vascular, arteria, vena, como también de los conductos de su funcionalidad y también todo lo linfático que salga. O sea, en el polo posterior, en la parte media, que ya lo vamos a ver más detallado, van a observar que en ese lugar nacen y salen todas las estructuras de la funcionalidad y de la nutrición de este órgano denominado testículo. Repetimos rapidito, presenta un polo superior, un polo inferior, presenta caras, una cara lateral, una cara medial, acuérdense, lateral también se la llama externa y medial también se la llama interna. Un borde anterior, obviamente que mira hacia adelante, y el borde posterior que únicamente lo puedo ver en la vista superior. Muy importante, ¿por qué? Porque en él se encuentra el ilio junto con su pedículo. Quiero que observen esto, y acá van a entender muchas de las estructuras que vamos a ver a continuación. Quiero que entiendan que el testículo se forma a nivel abdominal. Ustedes se preguntarán, ¿por qué se forma a nivel abdominal? Porque se forma a partir de los conductos de Wall y de Müller, que son los encargados de producir, digamos, los órganos genitales, tanto la mujer eran los de Müller y el hombre los de Wolf. Entonces, cuando la genética determina que un individuo sea del sexo masculino, el conducto de Wolf empieza a crecer y el conducto de Müller se empieza a atrofiar. Entonces, esa apoptosis celular programada que se produce, que es una muerte programada, diciendo, vos vas a ser varón, entonces todo lo de Wolf se activa y lo de Müller se inactiva, entonces se atrofia todo eso que inclusive a nosotros mismos, si nos hacen una autopsia, podemos encontrar ciertos restos de esos conductos que ya vamos a ver cuando empecemos a ver un poquito de testículos, epidídimo.
Pero quiero que entiendan y vean, acá le estoy señalando con el cursor, observen ahí los testículos o estos conductos de Wolff, cómo se van formando y cómo a su vez se van atrofiando, pero a su vez van descendiendo. Miren en la 8ª semana de vida, miren en la 11ª semana de vida cómo van buscando el descenso hacia la pelvis, no hacia la cavidad pélvica, sino en dirección hacia la pelvis. Miren acá, a los 4 meses ya se forma una estructura que después le vamos a colocar un nombrecito, esta estructura que está acá, el señor testículo, y observen ahí, no sé si logran ver ahí que hay unos pequeños orificios. Esos orificios que están acá, hay un conducto que guía hasta acá, hasta la bolsa escrotal, que se llama conducto inguinal. Obsérvenlo acá en la imagen de 8 meses, ya esas estructuras vasculares han atravesado el orificio profundo del conducto inguinal, el que mira hacia la cavidad abdominal, no cavidad pélvica. Acuérdense que los testículos no toman, y esto quiero que entiendan porque muchos se confunden. Los testículos se originan en la cavidad abdominal, descienden en su forma de descender o en su trayecto de descenso, van agarrando estructuras y van estirando las estructuras vasculares, porque al principio, al estar en la cavidad abdominal, ¿quién le va a dar de comer? ¿Quién le va a dar la sangre y a dónde van a drenar todos los desechos que produzcan? Todo a una estructura vascular o linfática que esté en el abdomen, ¿cierto? Eso se origina al principio, en la neoorganogénesis, en la formación de los órganos. Una vez que empiezan a descender, obviamente hay un arrastre, un estiramiento de todas las que son las arterias y las venas y las estructuras linfáticas. ¿Qué hace? Llega un momento que llegan a la parte más declive, al bajo fondo, digamos, de la cavidad abdominal. En ese lugar se topan con 2 orificios, que ahora les voy a señalar de nuevo con el cursor. Se topan con un orificio derecho y con un orificio izquierdo, que si yo los miro en la cavidad abdominal, serían el orificio profundo del conducto inguinal. Pero si yo lo ubicaría en este lugar arriba o al lateral al nacimiento externo del pene, porque no es el verdadero nacimiento del pene, en este lugar estaría otro orificio. Y todo esto que está acá es un conducto. Eso que está acá se llama conducto inguinal. Entonces, el testículo atraviesa el orificio profundo o interno, que le llaman, pasa por el conducto inguinal, atraviesa el orificio externo o superficial, porque está muy cercano a la piel y se deposita el testículo en la bolsa escrotal. Entonces, observen acá a los 8 meses cómo ya está. Miren acá, esto que está acá, este es testículo, y esto que está acá es el ligamento chiquitito, el famoso ligamento escrotal, el que si alguna vez hay una alteración, el testículo puede subir y bajar, y la patología que se denomina testículo en ascensor. Esto lo pueden tener algunos adolescentes y hay que operar, se opera, se hace un puntito, se hace una pequeña sutura y el testículo no sube porque puede subir y rotar en su propio eje y morir el testículo. Eso es una cosa. Acuérdense también, chicos, que esto es muy importante, que la palabra orquis, la palabra orqui, es la palabra que viene del latín, que significaría testículo. Entonces, todo lo que ustedes le coloquen la palabra o cualquier palabra que lleve estas sílabas, orqui, está relacionado con el testículo. Por ejemplo, la orquitis es la inflamación de los testículos. Por ejemplo, la orquipididimitis es la inflamación del testículo y el epidídimo. La criptorquidia es la falta de descenso del testículo hacia la bolsa. Y la orquidectomía es cuando yo saco un testículo, cuando hago la extracción quirúrgica de un testículo. Entonces, todo lo que lleva orqui, que significa testículo del latín, está relacionado con la región testicular, acuérdense. ¿Vamos bien hasta acá? Hablen, acuérdense que no los veo. Perfecto, muy bien. Vamos a hablar de las estructuras que presentan estos testículos. Esto es muy importante que lo sepan para que entiendan cómo funciona el testículo
¿Y cuáles son las partes? Una vez que saben esto, van a entender todo lo que son las vías seminíferas que le llaman, o sea, los conductos por donde van a viajar estos llamados espermatozoides. Empecemos a entender que el testículo tiene una capa que no son, escuchen esto, que no estamos hablando de las envolturas o las bolsas que presenta el escroto, que son un montón, mírenla acá, pintada de distintos colores, pero no, acá vamos a hablar de una capa íntima que tiene el testículo que se llama túnica albuginea, que es esta gris que se observa acá. Mírenla acá, podemos decir que es un color nacarado, no elástica, que digamos que no tiene la capacidad de distensión como tiene algunas cápsulas, digamos, podemos ser más llamada cápsula, pero algunos autores la llaman cápsula, y esta emite unos señores tabiques, miren acá, observen esos tabiques que emiten, ¿bien? Esos señores tabiques que son de 250 a 400 lóbulos que quedan formados entre esos tabiques, miren acá, un lóbulo, otro lóbulo, otro lóbulo, otro lóbulo, otro lóbulo. Imagínense que entre dos tabiques hay un lóbulo. Imagínense la cantidad de tabiques que hay para que existan entre 200 a 400 lobulillos o lóbulos, que son estos rosaditos. Entonces, la túnica albuginea libera unos tabiques en el testículo que tiene una forma de triángulo, obsérvenlo, con una base hacia la parte más externa o hacia la parte más superficial y con un vértice que mira hacia la parte media, que esto se llama mediastino testicular, también llamado cuerpo de His-Moore, esto que está acá, pero observen que tiene esta forma triangular, así, una base y acá un señor vértice. Si acá lo vemos, una base y acá un señor vértice, ¿bien? Y todo esto que está acá se le denomina lobulillo. Acuérdense que la punta de estos lobulillos desembocarían o están mirando a lo que es el mediastino testicular, también llamado como cuerpo de His-Moore. ¿Cómo se escribe? Anoten. El mediastino testicular también se lo conoce como cuerpo de His-Moore. H-I-G-H-M-O-R-E. Repito. Cuerpo de His-Moore. H-I-G-H-M-O-R-E. Dentro de esos 240 lobulillos que yo encuentro acá, de esos cuadros, voy a encontrar que dentro de ellos se encuentran los túbulos o tubos seminíferos, que son 800. O sea, que calculen ustedes que son 2 por cada uno. Si hay 400 lobulillos y yo tengo 2 tubos seminíferos o tubecillos, también lo llaman, voy a encontrar, para que ustedes se encuentren estos túbulos, voy a encontrar estos tubos de a 2. O sea que si yo tengo 2 dentro de estos lóbulos, de estos lobulillos, voy a tener 800, ¿cierto? Miren la forma que tiene, también tienen forma triangular. Estos dos desembocan en una punta, tienen forma triangular, igual que toda la estructura del lobulillo. Estos túbulos seminíferos, también denominados contorneados, están 2 por lobulillo. Entonces, multiplique. Si tengo 400, voy a tener 800. Si tengo 250, voy a tener 500. Pero siempre están de a 2, acuérdense de eso. Cuando se van acercando a la parte del mediastino, a esta parte media, se unen estos 2 tubos o túbulos seminíferos contorneados, se unen y forman un solo tubo, observen acá, de entre 20 a 30 vamos a tener aproximadamente, que se llaman túbulos o tubos seminíferos rectos, de 20 a 30. Mírenlo ahí, se unifican uno por uno y ya estamos en contacto en el área del mediastino. Todo esto que está acá, que se llama red de Haller o red testicular, o también conocida como red testi, es la unión de los túbulos seminíferos rectos o tubos seminíferos rectos, se unen, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 30 puede haber, se unen todos juntos en el mediastino testicular, también llamado cuerpo de His-Moore, se unen y forman acá lo que es la red de Haller o red testicular.
Repetimos. En este lugar se forman por el tejido conectivo de la albuginia, esperen que vuelva, por el tejido conectivo de esta albuginia, se forman unos tabiques hacia interno del testículo buscando el borde posterior hasta la parte media que se llama mediastino testicular o también conocido como cuerpo de Hirschsprung. Forman estos tabiques que tienen forma triangular el espacio que determinan que dentro de ese lugar cada uno de estos son entre 250 a 400 lobulillos que se han formado por estos tabiques que provienen de la túnica albuginia. Dentro de él vamos a tener los tubos o túbulos seminíferos, que son de a dos, o sea, dentro de esos tubos que están acá, los tubos, perdón, dentro de los lobulillos, vamos a tener estos tubos seminíferos que van de a dos. O sea, si tengo 400, voy a tener 800. Si tengo 250, voy a tener 500. Entonces, estos se unen y forman en esta puntita que está acá los túbulos o tubos seminíferos rectos, que son de 20 a 30. Una vez que ya empiezan a llegarse acá, obsérvenlo ahí, miren cómo se están uniendo en este lugar ahí, van a observar que forman lo que es la famosa y conocida red, vamos acá, red de Haller, red testicular o también conocida como red de Testi. Una vez que se ha formado la famosa red de Testi, forma lo que son los conductillos o conductos eferentes hacia afuera. E es de externo. Son los primeros que se asoman o que se los conoce también como conductos que se encuentran por fuera del polo posterior. Podemos decir que es la primera vez que se empieza a visualizar estructuras que salen del testículo, que obviamente vienen de los tubos seminíferos, los tubos seminíferos rectos, desde la red de Haller, y por último, el número 4, ya se encuentran por fuera, o sea, nacen de la red de Haller, y se llaman conductos o conductillos eferentes, son de 15 a 20. ¿Cómo vamos hasta acá? Hablen, hablen. Bien, profe. Bien, profe. Perfecto, muy bien. Seguimos. Esperen que tome agua. Quiero que entiendan que una vez que... esperen, que creo que entró un compañero. Esperen 2 segundos. Sí. Y lo acepto y ahí seguimos. Una vez que se ha formado esas estructuras que vimos hace rato, que vemos acá, los conductos eferentes de 15 a 20, que son los que acaban de salir, nos encontramos que se forman en un lugar que ahora lo vamos a describir, que es todo esto. ¿Ven toda esta estructura cómo baja acá? Hasta acá aproximadamente. Toda esta estructura que está acá, que tiene forma de serpiente, que tiene como fuerte, esta sería la cabeza, ¿ven? Esto sería la cabeza, la serpiente, y como miren cómo baja todo acá, así la cola, serpiente hasta acá. Todo eso que está acá se llama epidídimo. Entonces, los tubos, estos que acabamos de ver, que están acá, los conductos eferentes de 15 a 20, todos estos conductos eferentes, desembocan en los lobulillos del epidídimo. O sea que es todo un conglomerado de tubos que se van apretando ahí. Esto acá les puse yo todo lo que forman las vías seminíferas, o sea, desde que se produce, yo le puse números ahí, pero en realidad no lleva números. Hay un autor que es el Testila Taller Jacob, que sí le coloca números para que más o menos entiendan, pero si lo quieren decir sin los números no hay ningún drama. Pero acá más o menos yo les puse todos los que se encuentran ahí para que vean. Después el conducto del epidídimo, tenemos el lobulillo del epidídimo, después tenemos el conducto del epidídimo, conducto deferente, conducto eyaculador, la uretra prostática, la uretra membranosa, la uretra vulvar, que algunos autores no la toman, pero quirúrgicamente existe, y algunos autores la toman como la uretra esponjosa todo, pero acá la vamos a dividir en uretra vulvar y esponjosa para que se acuerden. Pero antes de todo esto vamos a hablar del señor epidídimo, que es el que desemboca
esta red de tubos rectos que están acá, desembocan en la primera parte que están acá, que son los lobulillos epidídimos o epididimarios, desembocan y después esta también tienen forma triangular, muy parecidos a esto que está acá, tiene una forma medio así rara, podemos decir triangular acá adentro, y después se van unificando hasta que forman uno solo. Miren, desde acá hasta acá, todo esto que está acá se denomina conducto del epidídimo. El epidídimo, chicos, es como una coma, ¿cierto? Que va desde esta punta hasta acá. Todo eso es el epidídimo, todo esto es el epidídimo. Todo esto que yo estoy viendo acá no es el epidídimo, estos son los conductos que están dentro del epidídimo, acuérdense. Primero tenemos el lobulillo epididimario o del epidídimo, y desde acá, cuando se unen todos estos lobulillos y forman el conducto del epidídimo, que este baja por acá, que llega hasta esta parte. Acuérdense que el conducto del epidídimo está dentro del epidídimo. Escuchen esto porque está muy bueno. El epidídimo mide 5 centímetros, chicos. O sea, nada. Es muy chiquitito. O sea, no alcanza a medir, es más chiquito que su dedo meñique, imagínense. 5 centímetros. Y miren esto que el dato que van a tener acá, porque esto es pregunta de examen, acuérdense. El conducto mide 6 metros. Este conducto del epidídimo, sacando los lobulillos del epidídimo, ¿no? Únicamente el número 6. O sea, desde acá, desde este lugar, hasta acá. Mide automáticamente 6 metros, chicos. Imagínense la cantidad de tubo del conducto epidídimo que está todo apretado en ese conducto. Acuérdense también, en pregunta de examen, ¿cuáles son las partes que tiene el epidídimo? Presenta una cabeza, un cuerpo y una cola. Acuérdense que todo no está lleno de conducto epididimario. Acuérdense que primero tenemos en la cabeza que vamos a tener los lobulillos del epidídimo. En el cuerpo sí vamos a tener el conducto del epidídimo, y en la cola también vamos a tener el conducto del epidídimo. Repito, cuando les pregunte cuáles son las partes del epidídimo, está formado por cabeza, cuerpo y cola. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué hay dentro de cada uno de ustedes? En la cabeza tengo los lobulillos del epidídimo que reciben los tubos rectos, a su vez vienen de la red de Haller, todo esto. En el cuerpo tengo el conducto del epidídimo que mide 6 metros, y por último tengo la cola del epidídimo que también va en su interior, vamos a encontrar la última parte del conducto del epidídimo que mide 6 metros. ¿Han entendido esta parte? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Miren esto porque está muy bueno. Hay dos estructuras que podemos encontrarlas y que muchas veces son quirúrgicas. Son raras, pero pueden ser. Una se llama las hidáteles Cecil de Morgagni, que derivan del paramesómetro. ¿Qué son esto? Son pequeñas, ¿vieron cuando estudiaron tuba uterina? Que vieron las fimbrias, ¿se acuerdan que había, la fimbria era como pequeñas prolongaciones, y había una muy importante que era la fimbria tubo ovárica, y se la denominaba así, que no era el ligamento tubo ovárico, sino que esa fimbria tenía contacto con el ovario, que era para que viaje el ovocito cuando salga del ovario, desemboque bien en el ostium externo de esa ampolla que estaba rodeado por esas fimbrias. Bueno, algunas veces en este epidídimo podemos encontrar unas estructuras así estiradas, que en esta imagen no se logra ver, que se llaman hidáteles Cecil de Morgagni, que son derivadas del paramesómetro. ¿Qué son esto? Son estas fimbrias que han quedado del conducto de Müller. Son las pequeñas fimbrias de las tubas uterinas, las trompas de falopio, que han dejado ahí porque se ha atrofiado, pero han quedado pegadas en el epidídimo. ¿Por qué? Porque el conducto de Wolff, ¿cierto? Es el que produce el epidídimo, es que en base a él se produce. Y uno de los restos, miren qué bueno que está esto, una de las cosas que yo puedo encontrar, porque si el conducto de Wolff origina, escuchen esto, el conducto de Wolff origina los órganos genitales en el hombre, pueden quedar también pequeños restos, y esos restos que quedan se llaman hidáteles de Morgagni. Vean que no es Cecil ya. Las Cecil son las que vienen de la mujer y que quedan atrofiadas, que pueden estar o no, que son parte
de las fimbrias de la tuba uterina o trompa de falopio. En cambio, la hidate de Morganisola viene de los mesoneros, que son ¿qué? Son estructuras que han quedado todavía del conducto de Wolff por la formación de este epididimo que depende de él. Acuérdense de eso. Quiero que entiendan algo que también es bueno esto, porque si no, le llegan a preguntar en algún momento. Esto es muy fino, pero por las dudas. Miren acá cómo la capa vaginal, esto sería como la pleura, cómo esto envuelve, esto es para la otra clase, que no vamos a tener más clases, pero para que entiendan, esta es una de las capas, la capa más profunda, que se divide en una capa vaginal y una túnica vaginal, una túnica parietal, ¿cierto? Esta es la parietal y esta es la vaginal, y acá determina el espacio por donde se va a poder mover, ¿cierto? Como el espacio pleural, este es el espacio testicular. Pero quiero que vean ustedes cómo rodea a todo el epidídimo, lo cubre casi en su mayor parte, en todo lo que es el polo y las caras externas, pero deja acá un pequeño espacio que se denomina seno epididimario. Ese lugar puede producirse una pequeña inflamación, especialmente cuando hay infecciones, por ejemplo, les cuento, una de las infecciones que produce y que lleva a tener muchos dolores que son difíciles de tratamiento, son cuando se realizan prácticas sexuales sin protección, especialmente cuando se hace relaciones sexuales anales. ¿Por qué? Porque si no hay protección, acuérdense que la introducción del pene en el ano tiene la incorporación de bacterias, especialmente la Enterobacter cloacae, que es especialmente la Escherichia coli, que son las que están ahí en la materia fecal. Esas se introducen por la uretra y pueden llegar hasta el epidídimo y produce una inflamación muy grande de él que se llama epididimitis, que son dolores terribles, que son muy difíciles de tratar y que pueden quedar para el resto de la vida. Obviamente no es que te vas a pegar un tiro o suicidarte por el dolor, pero son molestas y duelen mucho, ¿bien? Acuérdense que el epididimo se ubica en la parte más posterior del testículo, entonces es un dolor que puede llegar hasta el interior de la pelvis por las metámaras nerviosas que existen. ¿Cómo está irrigado el testículo? Y esta parte está muy buena, y esto es muy fácil, chicos. Acuérdense ustedes cuando les pregunten irrigación de testículo, por el amor de Dios, cuando les pregunten en el final lo que es irrigación de testículo, quiero que entiendan y recuerden dónde se formaban los señores testículos. Bien, escuchen esto. Si el testículo se formaba en el abdomen, obviamente no va a haber ninguna arteria, ¿cierto? Ninguna arteria de la pelvis que le dé sangre. ¿Por qué? Porque la arteria tiene que haber hecho una rama, las arterias de la pelvis, por ejemplo, arterias pudenda, subir hasta arriba y darle irrigación al testículo, ¿bien? Entonces tiene que ser una estructura que estuvo cerca en el momento del nacimiento. ¿Y qué estructura estaba cerca? La señora aorta y la señora vena cava. Observen acá. Quiero que me digan si ven bien el cursor. Díganme porque acá necesito que lo vean bien el cursor. ¿Lo ven bien que se mueve ahí? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, perfecto. Miren esto. Esta es la aorta. Esto que yo estoy señalando en este momento es la mesentérica inferior, la que va a dar irrigación a parte del intestino grueso, ¿se acuerdan? La tabla superior e inferior. Y acá no veo las renales porque están tapadas por la vena renal. Pero quiero que ven acá. Miren acá la arteria testicular derecha, como desciende, y miren acá la arteria testicular izquierda. Ay, la miércoles. Me asusté. Miren acá. Vamos de nuevo. Arteria testicular derecha y arteria testicular izquierda. Entonces, ¿qué lo irriga? Las arterias testiculares que nacen de la aorta. ¿A dónde van a drenar todo? Primero, todo el testículo presenta un plexo pampiniforme que lo drena, que está muy relacionado a una patología, que es la dilatación después esa dilatación duele mucho y se opera también. Y todo eso, miren acá las venas, cómo se forman la vena, atraviesan el conducto inguinal. ¿Se acuerdan que yo les decía que descendieron? Imagínense, se formaron acá, bajo el testículo, se fueron estirando tanto las arterias como las venas, pasaron el conducto inguinal y descendieron acá. Entonces las venas llevan la sangre sucia, pasan por el conducto inguinal y suben acá. Pero miren esto porque es espectacular esto. Miren dónde desemboca la derecha. Miren,
en la vena cava inferior. En cambio, en la izquierda, miren esto. Miren cómo sube. Conducta inguinal, sube. Miren dónde desemboca, vamos, que desemboca, ¿en dónde? En la vena renal. ¿Wow? ¿What? Dirán ustedes. ¿Qué pasó acá? Miren esto. Si el derecho, y acá nos vamos a volver a la primera diapo, o sea, imagina, con su imaginación, no lo vamos a ver. Pero imagínense esto. Si yo le estoy diciendo a ustedes que la vena derecha desemboca en la vena cava, en cambio, la vena izquierda me desemboca en la vena renal, ¿cuál de ustedes cree que va a tener más impedancia o más imposibilidad para drenar la sangre? ¿El testículo derecho o el testículo izquierdo? Equivóquense, no hay drama. Métale. El izquierdo. ¿Quién da más? Vamos a ir cerrando la ventana. ¿Qué frío que hace, Dios? Bueno, miren esto. ¿Qué les dije yo a ustedes al principio de clase? ¿Cuál pesaba más? El derecho, ¿se acuerdan? El que estaba más arriba pesaba más. Y el izquierdo siempre estaba más descendido. Si vos te pones a ver la lógica, pues sí, no, Doc, para mí el izquierdo es el que pesa más porque está descendido. Ese tiene que ver su descenso por una cuestión del músculo cremaster, pero no tiene nada que ver más con que otra cosa. El que pesa más, chicos, es el derecho. ¿Y saben por qué? ¿Se acuerdan que yo les dije al principio que era un problema vascular y no de grasa? ¿Y no de tejido parenquimatoso? ¿Por qué? ¿Por qué pesa más? Porque el retorno venoso no es lo mismo que yo drene mi sangre a una vena como la vena renal, entonces que el llenado, el vacío de la sangre es poca presión tengo que hacer, pero en cambio si yo voy del testículo derecho, subo por el plexo papiniforme, formo la vena renal, subo, me choco con una estructura que lleva mucha sangre, que es la vena cava, y me cuesta entrar. Por eso siempre acá se deposita un poco más de sangre con respecto al izquierdo, por eso el testículo derecho pesa más, pero no quiere decir que esté más descendido. Es su homólogo, el izquierdo, el que está más descendido. ¿Han entendido esa parte? Sí, profe. Es fácil esto, ¿no? No me digan que es difícil. Es muy fácil. ¿Cuáles son los linfáticos? Donde van a derramar toda su linfa, y esto es muy importante que lo sepan, con respecto al cáncer de testículo. Acuérdense que el aumento de los testículos se produce en la pubertad. Nosotros no lo vemos al crecimiento del testículo porque no andamos mirando a todos los chicos que tienen 12 o 15 años a ver si les creció el testículo. No, es más fácil ver los crecimientos de las mamas porque es más visible en las mujeres que ver los testículos, ¿me entiendes? Por eso es mucho más fácil. Las escuelas mixtas, que ahora la mayoría son así, siempre el crecimiento de las mamas es más frecuente, o sea, es más visible que obviamente que el crecimiento de los testículos. Los testículos crecen en la época de la pubertad, después de los 12 años, 11 años, o sea, en la pubertad precoz también crecen antes de tiempo, pero crecen de tamaño, acuérdense. ¿Cuáles son los linfáticos? Primero, los linfáticos que va a tener a lo largo de todos los vasos testiculares van a estar estos. Pero miren esto qué bueno. Todos van a derramar, todos los ganglios de la aorta, todos los ganglios que se encuentran rodeando la adventicia, la capa más externa de la aorta, ahí van a drenar todos sus linfáticos. Por eso, cuando hay un cáncer o un aumento de tamaño en una persona, en un hombre adulto, que empieza con dolor testicular o una sensación cuando se baña, se toca y puede observar que tiene la sensación de una pelota. Entonces, primero lo que hace el ecografista es buscar en los ganglios abdominales. ¿Por qué? Porque sus linfáticos van a drenar a nivel de la aorta. Por eso, es muy difícil el diagnóstico de esto porque acuérdate que esto es un órgano retroperitoneal. También hay que buscar en los ganglios de la ingle, en la desembocadura de la vena safena, de la vena femoral y la safena, hay que buscar también cerca ahí porque en esos aglomerados de ganglios
que son los ganglios de la vena safena y de la vena femoral, también pueden estar aumentados de tamaño y nos puede dar un indicio de que algo está pasando en ese testículo o no. Bien, después hay que hacer otros estudios, se puede hacer una tomografía de resonancia para ver cómo está la parte retroperitoneal. ¿Y qué le da la inervación? La inervación va a estar dada por el plexo testicular, obsérvenlo acá, cómo está inervado. Las ramas genitales, miren acá, esta es la rama, este es el nervio genitofemoral que da las ramas genito y femoral. Miren cómo da, esta es la rama femoral que se va hacia acá, pero miren esta cómo atraviesa y forma la rama genito, ¿bien? Del nervio genitofemoral que está acá. Estos son los psoas. Después tenemos los nervios escrotales posteriores y por otro, que eso no se lo logra ver acá, y lo otro importante, que esto que está acá, plexo hipogástrico. Hipogástrico, faltó la C ahí. Esto que está acá, chicos, que está detrás de la fascia retrorrenal o fascia de Nobilier, es el plexo hipogástrico. Este plexo hipogástrico va a dar inervación a lo que es la vejiga y también da inervación al pene. Este plexo hipogástrico es el que da origen a los nervios erectores de Gerkel. Yo, por ejemplo, tuve la suerte de hacer investigaciones del plexo hipogástrico en el año 99. No me voy a decir mucho la fecha, para pensar que soy muy viejo. Yo viví un tiempo en Chile haciendo las investigaciones, me mandó a la Universidad de Córdoba a hacer las investigaciones estas, y estuve allá un tiempo largo, haciendo la investigación, y en base a esa investigación, éramos un grupo, se trabajó en conjunto con Francia, con la Universidad de Montpellier de Francia, y se modificó la cirugía de cáncer recto. ¿Por qué? Porque, miren esto acá, se sacaba el recto y se dañaba unos pequeños nervios que iban acá. La persona no se daban cuenta, no producía erección, ¿cierto? Y no tenía tampoco dolor testicular, no había problema. Pero ¿qué pasa? Como la vejiga era inervada por este plexo hipogástrico, que estaba bien pegado a la aorta, ese plexo, que hacía la vejiga no se contraía más. Entonces la persona tenía para siempre una vejiga neurogénica. Esto nos llevó mucho tiempo hacer las investigaciones hasta que se determinó y en base a eso se modificó. Ahora cuando ingresan para sacar el recto, directamente se liga este hipogástrico derecho, el hipogástrico derecho, este es el izquierdo y este es el plexo hipogástrico. ¿Bien? Seguimos, bueno, una vez que ya vimos todo lo de testículo, seguimos con las vías semíficas, vamos con el conducto deferente. ¿Dónde nacía este conducto deferente? ¿Dónde empezaba? Acuérdense que el conducto deferente, chicos, nacía ¿de dónde? De donde terminaba el conducto o el señor epidídimo. ¿Se acuerdan? Acá en este lugar termina la cola del epidídimo y ahí estaban los 6 metros del conducto epidimario y bien termina la cola en su parte posterior y migrando hacia la parte posteromedial nace el conducto deferente que es este acá. El conducto deferente, obsérvenlo acá, miren, este es el epidídimo y mírenlo acá. Ese es el conducto deferente. Mírenlo cómo sube. He hecho un loco. Sube, se mete en el conducto inguinal, va por la parte superolateral de la vejiga, esto es vejiga, y se va hacia atrás. Miren el uréter cómo lo cruza. El uréter va por acá, miren el señor uréter cómo va descendiendo. Y este va por atrás, el conducto deferente, hasta llegar a esta señorita que está acá, que ya vamos a ver. Forma parte del cordón espermático, obviamente, mírenlo acá cómo se va, ¿se acuerdan que le dije? Miren, nace y se va hacia la parte interna del testículo, de su cara medial, podemos decir, pero acuérdense que nace de la cola del epidídimo, donde esta estaba en el borde posterior. Miren cómo nace, uy, que lo parió, esperen. Y miren acá qué importante, ya vamos a ver esos vasos que están ahí, ya lo vamos a ver más grande, cómo los cruza y descienden, ¿ven? ¿Ven que es así? Hace como un pequeño callado y desciende, culpa de estos 2 vasitos que está ahí. Entonces, atraviesa el conducto inguinal y se mete en la cavidad pélvica. Esto que quiero que no confundan, porque una cosa es la irrigación del testículo, que no tiene nada que ver con la cavidad pélvica, a diferencia de sus conductos que sí suben, se meten por el conducto inguinal y se meten a la cavidad pélvica. Ojo con eso, no confundan. Irrigación que viene de la aorta y la vena cava, junto con la vena renal, con lo que es los conductos
de donde va a viajar el espermatozoide, que son las vías seminíferas o vías de la eyaculación, o vías espermáticas. Acuérdense que estas sí se meten dentro de la cavidad. ¿Cuáles son las relaciones que va a tener este conducto deferente? Y son el plexo pampiniforme, acá obsérvenlo cómo se observa ahí el peso, el conducto inguinal, que está acá. El conducto inguinal está formado por vasos, tanto las arterias, las venas, todo lo que va por los nervios, todo pasan por ahí, acuérdense. Y las arterias epigástricas inferiores, son estas que están acá. ¿Ven que hace así, hace como un callado y baja hacia la pelvis? Esto es vejiga, se va hacia la parte posterior de la vejiga. Entonces tiene una relación muy íntima con las arterias epigástricas inferiores. Mírenlo acá, miren acá, cómo hace esto acá, sube, rodea las arterias epigástricas, la arteria y la vena epigástrica, y se mete hacia este lugar, que sería la cavidad pélvica. Acuérdense que estos son los vasos ilíacos externos, ¿bien? Estos son los vasos que después van a ser la femoral, la vena femoral, la arteria femoral, ¿cierto? Y estos son los vasos ilíacos internos. Y mírenlo, que después va a ser hipogástrica. Miren acá está el señor uréter, cómo va descendiendo. Seguimos con las relaciones. Sube el señor, se relaciona con las arterias ilíacas externas, que ya lo vimos. Y miren acá, se relaciona con el peritoneo parietal. Miren el peritoneo parietal, cómo se relaciona muy íntimamente. Se relaciona con el señor uréter, con la arteria umbilical, que esto lo vemos acá. Miren, esta imagen es un corte transversal, una vista superior, está espectacular esto. Miren esto. Esto que está acá son los vasos ilíacos externos. La arteria ilíaca externa, que después va a ser la arteria femoral. Esta es la vena ilíaca externa, que antes era vena femoral. Estos vasitos que están acá son los vasos epigástricos. Miren cómo hace el conducto deferente, desciende y se va hacia la parte posterior de la vejiga. ¿Veis que descienden acá los dos? Acá viene el otro, desciende y se meten hacia la parte más profunda, entre la vejiga y el señor recto. Miren qué bueno que es. Los pliegues, estos son los famosos pliegues, esto que está en blanco acá, son los pliegues sacrogenitales que vienen de anterior hacia posterior, ya lo vamos a ver en otra imagen. La arteria umbilical, estas son las arterias umbilicales que vienen del ombligo, que ya están atrofiadas, que han quedado como unos meros ligamentos acá. Y por último, miren cómo viene, acá viene por acá, este es el señor uréter, lo cruza en la cara anterior del uréter, entre la vejiga y el señor uréter, descienden y tiene una pequeña dilatación este conducto deferente. Esa dilatación que tiene acá este conducto recibe el nombre de ampolla, ampolla del conducto deferente. Es una tremenda dilatación que tiene un porqué. Ven las de los dos lados. En este lado está abierto, en cambio este lado está cerrado. Acá está la dilatación. Y esto que está acá son unas glándulas que ya vamos a ver a continuación. Pero es importante que entiendan por qué hay una dilatación, porque yo no tengo que tener un descenso brusco de los espermatozoides que vienen, tengo que hacer que se acumulen un poco acá para que se junten con este líquido que es liberado de estas glándulas, que es el que va a formar parte del semen. Acuérdense que una cosa es el espermatozoide y otra cosa es el semen. El semen es el conjunto de todos los líquidos que forman las glándulas que van recorriendo, se van desembocando, tanto la próstata, las glándulas seminales, las de Kupffer, todas estas liberan sustancias ricas en glucosa, en proteína, para que el espermatozoide lo protejan y a su vez vaya alimentándose eso. Entonces el semen es un conjunto de glucosa, de proteínas, todo eso, más el espermatozoide, acuérdense de eso. Observen, esto es una vista posterior. Qué importante que se observe esta dilatación. Esperen que quiero ver. Ah, acá está. Ahí yo les puse ahí conductos aberrantes superior y conductos aberrantes inferior, que esto lo podemos ver acá. Son estas dos tiritas que están acá. Pueden estar en el conducto deferente o
directamente ser como los tubos rectos que están saliendo de la red de Haller o red de teste o red testicular que están saliendo, pueden observarse y encontrarse. No llevan a nada, son pequeños vestigios, es como son conductos que quisieron ser algo y nunca pasó nada, ¿bien? Entonces, son pequeños conductos que pueden estar, que no tienen que ser confundidos con una duplicación, ya sea del conducto deferente o una duplicación o de una estructura para sumarla a los tubos rectos, que son los que salen en la parte posterior del borde, posterior de la red de Testi, sino que son pequeñas estructuras que no llegaron a hacer nada dentro de esos conductos. Vesículas seminales. ¿Me han entendido todo hasta acá? ¿Venimos bien? Hola, ¿hay alguien vivo por ahí? Hola, hola. ¿Hay alguien vivo por ahí? Hablen, acuérdense que no lo estoy viendo yo. Perfecto, muy bien ahí entonces. De 10. Bueno, vamos con las vesículas seminales, que son estas dilataciones que estamos viendo acá en la parte más posterior, que es esto que está acá y esta que está acá, que es la que se van a unir con el conducto deferente. ¿Cuál es la función? Es unirse, se unen acá, son dos, obviamente son pares, miden 5 centímetros, miden igual que el conducto epidídimo, se une al conducto deferente, miren lo que forma, conducto eyaculador. Ese conducto eyaculador va a atravesar esta pequeña estructura en forma de nuez que tiene una rugosidad en sus paredes como si fuese una nuez, pero a su vez tiene una forma de un triángulo invertido denominado señora próstata. Acuérdense que la atraviesa el conducto que se forma a partir de las vesículas seminales y el conducto deferente. Se forma acá, inicia el conducto y atraviesa la próstata. ¿Cuáles son las relaciones que va a tener estas vesículas seminales? Fácil. La vejiga urinaria, los uréteres, la ampolla del conducto deferente y la próstata. Es fácil las relaciones. Miren esto porque está muy bueno acá. Miren acá, esto que está acá es la señora próstata. Todo esto es la señora próstata. Miren acá, esto es un corte sagital, esto es vejiga, esto es pubis. Observen esto acá. Esto que está acá cortado es una vesícula seminal. Miren acá, se ha unido con el conducto, con la dilatación de la ampolla del conducto deferente y han formado el conducto eyaculador, que es esto que está acá. Esto que viaja acá. Todo eso que está acá es el famoso conducto eyaculador. ¿Cuánto mide ese conducto eyaculador que dijimos? Ya le puse aquello que era parte séptima de las vías, pero acuérdense que no le pongan nombre. ¿Qué hace este conducto eyaculador que es muy chiquitito? Este conducto eyaculador, mírenlo acá, perfora en la parte más posterior de la próstata, perfora y desemboca en su parte media. Ya vamos a ver porque acá busca lo que es el famoso el colículo seminal, se llama este aumento de tamaño, acá esta montañita, también llamado verum montano, que ya lo vamos a ver internamente. Todo esto que está acá, hasta acá, es la uretra prostática. Uretra prostática, ¿bien? Esto que está acá, chicos, es lo que los permite a los varones levantarse a la mañana con erección y no haberse orinado. Es la diferencia que tenemos con las chicas. Las chicas, si se ríen mucho, se orina, o si a la noche tienen frío o han tomado mucho líquido, tienen que levantarse sí o sí a orinar. ¿El hombre qué hace? El hombre anula esto, se produce una contracción de la próstata, cierra la vejiga, entonces el hombre nunca puede orinar. Eso es un acto protector para cuando se produzca la eyaculación no haya acidez en todo este conducto para que los espermatozoides no mueran cuando pasen. Pero miren esto que está bueno. Atraviesa este conducto eyaculador la próstata y desemboca en la uretra prostática. ¿En dónde lo hace? En un orificio que se encuentra en el canalículo seminal o verum montanum, ¿cierto? Cerca del orificio prostático o el utrículo prostático. Ya van a ver qué es el utrículo prostático, ¿bien? Miren acá, esto es un corte coronal que se hizo así. Esto es la vejiga
miren ahí la desembocadura de los dos uréteres, este es el trígono vesical que se forma acá, ¿cierto? Miren acá, este es el orificio interno o vesical de la uretra, donde empieza la uretra, todo esto que está acá, uretra prostática, uretra membranosa y por último la uretra esponjosa. Miren lo que está acá, qué bueno que está. Este orificio es el que se cierra cuando hay una erección y miren acá, todo esto que está acá, todo esto que está acá es el famoso canalículo seminal, esa elevación. Esa elevación también llamada verus montanum, verus montano, verum con M al último, montanum. Bien, observen qué tiene acá. Miren esto que está, esos dos puntitos que están acá, esos dos puntitos son los orificios por donde se va a desembocar los conductos eyaculadores. Y esto que está acá, que es el utrículo prostático, ese utrículo que está acá, ese utrículo es un orificio que también llamado, en la antigüedad, se le llama el útero o la vagina del hombre. Sí, es un pequeño conducto, pero que no llega nada, como una pequeña bolsita, digamos que es un resto embrionario de una formación que no llegó a ser. Acuérdense que tanto las dos estructuras, tanto aparato reproductor masculino como aparato reproductor femenino, tienen su mismo origen. Entonces la genética es muy parecida, por eso se puede hacer el cambio de sexo de estos genitales y hacer una vagina. ¿Por qué? Porque todas las estructuras dependen, son muy parecidas, entonces se puede lograr hacer. Bien, es más fácil hacer de hombre a mujer que de mujer a hombre. Miren esto que está acá. A ver, pero no nos vamos tan lejos. ¿Cómo están estos conductos eyaculadores? ¿Cómo están irrigados? Están por la arteria del conducto deferente. Mírenlo acá. Este es el conducto deferente. ¿Ven que baja ahí? Miren la vista superior y posterior de la vejiga. Esto que está acá es vejiga. Este es el conducto deferente. Ahí está la arteria del conducto deferente. Este es el uréter. Arteria vesical inferior. Esta que está acá es la arteria vesical inferior, que viene por acá y irriga toda la vejiga y también va a irrigar todo lo que es parte de la próstata también. Y esta que está acá es la hemorroidal media, que se va hacia la parte media del recto. Se lo logran ver ahí, ve esa chiquitita, que es rama de la vesical inferior. Bien. Y los plexos, o sea, la parte venosa de este conducto eyaculador va a ser de plexos venosos prostáticos, o sea, todo lo que esté relacionado con la próstata, parte de la vejiga, van hacia la parte hipogástrica, que es esto que está acá, ¿cómo se llama? La vena ilíaca interna, o hipogástrica, suben por la común y ya forman la vena cava. Por último, para que vamos terminando, si no se van a marear, hablamos un poquito de próstata. La próstata mide 4 centímetros en sentido transversal, todo esto que está acá es la próstata, mide 4 centímetros transversal, 3 centímetros longitudinal y 2 centímetros anteroposterior. 4 centímetros transversal, 3 centímetros longitudinal y 2 centímetros anteroposterior. ¿Cuáles son las partes que tiene, o la forma que tiene esta pregunta de examen? Tiene una base, miren acá, esto sería toda la base, tiene dos caras, podemos decir así, y tiene un vértice, pero el vértice, chicos, no está donde nace la uretra, sino el vértice sería más o menos acá, ahí, ¿cierto? Ahí sería, opa, y volvemos acá. El vértice sería acá, bien, ya van a entender eso. Miren esto, en la base, o sea, la parte superior esta que está acá, vamos a encontrar la vejiga urinaria, el surco vesicoprostático, que son estos los surcos vesicoprostáticos, estos son los famosos surcos vesicoprostáticos. Vamos a encontrar el orificio de la uretra interno, que es esto que está acá, y la entrada de los conductos eyaculadores. Yo le pregunto a ustedes, ¿por dónde entran los conductos eyaculadores? Ustedes dicen, por la base de la próstata. Todo esto que está acá es la base de la próstata. Entonces entran por la parte de la base, la parte más superior de la próstata, pero que es la parte de la base, acuérdense. En su cara anterior, que es esto que está acá, chicos, la cara anterior, vamos a tener relación con el señor pubis, inclusive hay una distancia de 1,5 centímetros de la próstata hasta el pubis. Encontramos un acúmulo de grasa o cojinete de grasa retropúbico. Se relaciona también con el nacimiento, con el orificio externo de la próstata, sería de
la uretra no es el orificio externo de la uretra, acuérdense, porque eso es en la punta del pene, sino que es el orificio externo de la próstata de la uretra. Acuérdense que nace en la cara anterior, porque todo esto que está acá es cara anterior, todo esto es cara anterior. Bien, ¿se acuerdan que le dije que el vértice estaba acá? Entonces no nace del vértice, sino de la cara anterior, sale ya la uretra para irse buscando la base o el bulbo del pene. Y por último, los ligamentos puboprostáticos, que son todos estos ligamentos que están acá, estos que están por acá, que decían acá, son los ligamentos puboprostáticos. Por último, en la cara posterior vamos a encontrar los conductos deferentes y las glándulas seminales, son las relaciones que tiene. En la cara inferolateral, que son estas que están acá, ¿ven? Todas estas caras inferolaterales se llaman inferolaterales porque miran hacia abajo y hacia los costados. Va a estar relacionado con los plexos venosos prostáticos, que son estos que están acumulados acá, plexos venosos prostáticos, estos que están acá, y con el diafragma pélvico. Esto que está acá es un músculo que forma parte del diafragma pélvico. En cambio, esto que está acá es el diafragma urogenital. Acuérdense que hay dos diafragmas, el diafragma pélvico y el diafragma urogenital, también conocido, miren acá están los huesos, los pubis, o parte de la rama isquiopubiana, pero yo quiero que entiendan que esto que está acá, esto que les estoy señalando, eso que está acá es el famoso perineo, o también llamado diafragma urogenital. ¿Se acuerdan que tenía forma de rombo? La parte anterior del rombo era urogenital y la posterior era rectal, ¿cierto? Que estaba el recto. Entonces, miren esto acá, este es el diafragma pélvico, que no es el periné, pero rodea en esa cara. La próstata, acuérdense que tiene una cápsula prostática, que es esto que está acá. Toda esa cápsula prostática también emite tabiques muy parecidos a la estructura que vimos al principio testicular. Emite tabiques que forman pequeñas estructuras glandulares, tubos glandulares que van a desembocar en unos conductos que están al lateral del verus montanum, que es toda esta estructura que está acá. Todos esos conductos que son de 20 a 30 va a desembocar las secreciones, la próstata. ¿Para qué? Para darle nutrición a quién? Al semen y formar parte del señor semen. ¿Cuáles son las fascias prostáticas? ¿Cuáles son las fascias que van a cubrir la próstata y protegen? Miren esto. Primero tenemos el tabique recto vesical, que es este que está acá, tabique recto vesical. ¿Ven el tabique ahí? Se observa muy bien el tabique recto vesical. Vamos a otra imagen. Miren acá, esto que está acá en la vista superior de la pelvis. Esto es la vejiga que se ha retraído hacia atrás, se ha cortado, ahí está la próstata, esto es la uretra, se ha cortado acá, y obsérvense la próstata, miren cómo está muy pegada al pubis, cómo está está protegida por la fascia prostática, que está formada por el arco tendinoso de la fascia pélvica, que es todo este arco tendinoso. Y acá tenemos el ligamento puboprostático interno, que es todo esto que está acá, y esto que está acá es el ligamento puboprostático externo porque mira hacia afuera, así. Y este mira hacia adentro, por eso es interno, puboprostático interno. Y para ir terminando, la irrigación va a estar dada muy parecida a lo que es las vesículas seminales, perdón. Está dado por la arteria vesical inferior, ¿se acuerdan que ya la vimos? Miren que va por acá. La arteria hemorroidal media y la superior no se ve en este lugar. Y los plexos prostáticos, plexos vesicales y los hipogástricos, que son los que suben todos por acá, por este lado, para desembocar en la vena hipogástrica o ilíaca interna, va para la ilíaca común y después forma lo que es la vena cava inferior a nivel del promontorio. En ese lugar se unifican las dos ilíacas comunes, tanto arteria como vena, y forman la unión ahí. Y por último, quiero que vean cómo la arteria vesical inferior, que es la más importante, miren cómo, obviamente esta es está hipertrofiada, ¿no? ¿Cómo se llama? La próstata está hipertrofiada, pero porque acá hay un aumento de tamaño y todo, pero quiero que entiendan esto. Miren la irrigación que le da la arteria vesical inferior, es la que más irriga con respecto a la hemorroidal superior y con respecto a la hemorroidal inferior, media, perdón, que su función es irrigar
las tres partes del recto, superior y medio. Lo inferior es irrigada por la hemorroide inferior, que es otra rama. ¿Han entendido acá? Así que bueno, cualquier cosita, si quieren que repasemos, le dicen a Vale y ella me avisa y lo hacemos, no hay ningún drama. Bueno, que tengan éxito, nos vemos, que tengan buenas noches todos, saludos, chau, 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 chau.